Hola, nosotros vamos a exponer acerca de los sistemas de información instructiva y los sistemas de inteligencia artificial. Los integrantes del equipo son su servidora, Ana Karen, Miguel Ángel y Flavio. Sistemas de información ejecutiva. Los sistemas de información ejecutiva consisten en una herramienta de software basada en DSS, Sistema de Soporte de Decisiones, que provee al gerente y a los accesos un sencillo acceso a la información interna y externa de la compañía. Esto más que nada está basada en peldaños que va desde los ejecutivos, los servidores de manejo, los servidores medios de manejo y los trabajadores, y cada uno va teniendo diferentes tareas. De ahí vienen los beneficios de este sistema. El sistema de información para ejecutivos tiene un sinfín de beneficios a larga ayuda de la organización. Los siguientes son los principales: la información a tiempo, más que nada es entregar las cosas a tiempo; la sensibilidad del medio, que cada proyecto sea capaz de adaptarse a las necesidades de cada uno; efectividad de ejecutivos, que todo el equipo trabaje bien; cumplimiento estratégico, está marcado ahí para que cada paso sea realizado conforme al determinado punto del proceso; y la economía es más que nada los beneficios de gastos. De ahí viene lo que viene siendo mi tema, que es inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es un área multidisciplinaria que a través de las ciencias como la información, la lógica y la filosofía estudia la creación y diseño de entidades capaces de resolver cuestiones por sí mismas utilizando un paradigma de inteligencia humana. Prácticamente se dividen en dos: la inteligencia humana y la que es un poco más compleja. Las categorías de la inteligencia artificial son los sistemas que piensan como humanos, prácticamente tienen la apariencia como tales; los sistemas que actúan como humanos, como se ve en el ejemplo del astronauta. Prácticamente se está diseñando un sistema para que las personas ya no tengan que ir a hacer exploraciones; sistemas que piensan racionalmente, que hacen prácticamente una lógica; y los sistemas que actúan racionalmente, que es por ejemplo el perro, que hace las funciones del perro. La inteligencia artificial se divide en dos escuelas de pensamiento: la inteligencia artificial convencional, que está más prácticamente basada en los siguientes puntos: el razonamiento basado en casos prácticos. Esto lo que hace es que por cada caso da una solución. Las redes bayesianas, esto es lo que tienen, es que buscan la mejor salida como una ruta crítica. La inteligencia artificial basada en comportamientos, con determinado punto o determinada programación se actúan con respecto a lo que está programado. Las Smart Process Management es con el proceso de desarrollo inteligente, que prácticamente los mismos sistemas van a desarrollar; y la inteligencia artificial computacional, esto prácticamente se desarrolla ella misma. ¿Qué tal? Buenos días. Yo les voy a hablar sobre dos temas interesantes, que son, el primero, sistemas expertos. Y bueno, los sistemas expertos son llamados así precisamente porque emulan un razonamiento. Hablamos de sistemas expertos, o nos referimos a ellos cuando, por ejemplo, las grandes organizaciones como la NASA desarrollan robots que se consideran inteligentes. Uno que apenas fue desarrollado y que ahorita está trabajando es el famoso Curiosity. El Curiosity es un robot que está diseñado para navegar en tierras extraterrestres. Fue lanzado al planeta Marte hace algunos años y apenas aterrizó el año pasado, y ahora está enviando fotos y recolectando mucha información y datos importantes para el avance tecnológico. Este robot fue enviado precisamente con la intención de que, como en el planeta Marte no existen las características ni el medio ambiente para enviar a un humano, pues decidieron enviar un robot. Es capaz de analizar pruebas del subsuelo, de lo que es la atmósfera, y entre otros elementos importantes. Otro ejemplo es muy conocido, como ya lo hemos visto, es el robot que aparece en la famosa película de Transformers. Un robot extraterrestre que viene de otro planeta y que es capaz de tomar sus propias decisiones. Más adelante les voy a comentar acerca de las características que debe tener un sistema para que sea experto. Y bueno, este robot viene, como ya lo saben, viene a destruir sus colegas que quieren destruir la raza humana, ¿no? Luego también otro clásico que fue Terminator,
según es un robot artificial que viene del futuro. Este robot también es capaz de razonar directo en situaciones, y a partir de esa información que recibe y que percibe como un humano, puede tomar sus propias decisiones y actuar en función a su programación. La estructura básica de un sistema experto se basa precisamente en ingenios sobre bases de conocimientos. Ellos poseen y van grabando conforme a lo que van percibiendo, poseen una base de conocimiento que después utilizan para poder moverse y tomar sus decisiones, como lo había mencionado. Otro aspecto importante que también se le atribuye a estos sistemas es que van recordando, tienen una base de hechos. A partir de ellos también se basa su programación, y tienen un motor de inferencia, es decir que casi pueden imitar a lo que es un humano en cuanto a su comportamiento, y prácticamente ya le podríamos llamar sentimientos con conciencia definida. También poseen una interfaz de usuario, pero esta interfaz de usuario ya se va directamente a la que es la comunicación interactiva. Tú le hablas al robot, por ejemplo, y él es capaz de responder en función a algoritmos de programación bastante complejos que asemejan prácticamente a un humano. Los tipos de sistemas expertos que les voy a mencionar son tres. Bueno, los principales son tres. Son los que están basados en reglas establecidas. Estos sistemas expertos en sus algoritmos de programación les ponen muchas condiciones, es decir, por ejemplo, si ven un precipicio, la lógica dice que no avancen, que se detengan. Los otros son los basados en casos, también conocido como Case-Based Reasoning. Estos modelos hacen que observan la situación, y a partir de esa situación ellos toman sus propias acciones y comportamientos. Y los últimos, que son basados en redes bayesianas, estos últimos hacen que, como lo mencionaba hace rato, que tengan una función basada en los sentimientos. Ellos son capaces de generar procesos químicos como en el cerebro, más adelante los voy a explicar, y a partir de esas emociones ellos pueden tomar sus acciones. Estos robots se consideran hasta la actualidad un poco peligrosos, ya que si lo haces enojar, por ejemplo, él te respondería con una reacción de enojo. Entonces todavía no están bastante bien programados, hay que trabajar en esto. Algunas de las ventajas que poseen estos sistemas son la permanencia de la información, es decir, todo lo que van recabando lo van almacenando así continuamente, y prácticamente no se les olvida nada. Y son rápidos, son capaces de tomar decisiones a partir de su información que tienen de manera muy, muy rápida. Tienen un bajo costo, a pesar de que el costo inicial es bastante caro. Una vez que ya se tiene realizado el proyecto, pues generar otro es bastante sencillo y con bajo costo, como se menciona. Son capaces de trabajar en entornos peligrosos, por ejemplo en algunas fábricas que los riesgos son bastantes. Estos robots pues trabajan sin mayor problema. Son capaces, bueno, esto es una característica nueva que se está desarrollando apenas, que son capaces de consolidar varios conocimientos, es decir, al igual que el cerebro humano va formando las conexiones y a partir de ellas genera un conocimiento, ellos también pueden generar un conocimiento nuevo a partir de conocimientos que ya tienen, como una deducción, por así decirlo. Y también se pueden aplicar al apoyo académico, como un maestro, pero sería un robot. Algunas de las limitaciones pues son el lenguaje natural. Se usa todavía. Natural se refiere al lenguaje corporal, todavía no tienen la habilidad de expresarse libremente. Posee su capacidad sensorial aún es muy reducida, y su conocimiento es pobre y apenas es estructurado, todavía no tiene una función más amplia. El otro tema del que les voy a hablar en este caso es sobre la red neuronal.
Para empezar este tema me gustaría describir qué es una neurona, ¿no? Si vamos a formar redes neuronales, vamos a iniciar describiendo lo que es una neurona. Una neurona es una célula que se encuentra en el cerebro y se describe por tres partes principales de las neuronas, que es el axón, el núcleo y las dendritas. Más adelante voy a explicar cómo se relacionan estas partes de la neurona. Un dato curioso sobre esta célula es que no genera una nueva cuando se muere, es decir, las neuronas que se van muriendo en el cerebro ya no pueden recuperarse. Entonces, si cada día, todos los días se mueren neuronas, ¿qué pasa con los conocimientos? Por ejemplo, una neurona tiene almacenada la forma de cómo tú vas a escribir y al paso de unos días se muere, entonces se te olvida escribir. Esa es una pregunta interesante y creo que muchos se la hacen, pero la respuesta es bastante sencilla, ¿no? Una neurona no le pasa información a otra neurona, pero sí genera conexiones y esta conexión hace que esa memoria que tienes en tu cerebro no se te olvide. Podemos definir con palabras sencillas a una conexión neuronal como una interconexión entre neuronas. A esta interconexión también comúnmente se le llaman sinapsis y se dan como resultado de la unión de varias neuronas. Es precisamente por eso se le llama conexión neuronal. Les voy a hablar sobre la formación de las redes neuronales. ¿Cómo se forman las redes neuronales en nuestro cerebro? Como ya sabemos, desde pequeños pues no tenemos algunos conocimientos y más adelante se van como que guardando esos conocimientos, ¿no? Cuando tú vas al parque a pasear a tu mascota, por ejemplo, juegas al fútbol, lees un libro, das una conferencia o inclusive cuando estás comiendo, esos conocimientos fueron creados y fueron procesados a partir de conexiones neuronales. Al principio tú no las sabías hacer, más adelante las fuiste aprendiendo. ¿Y cómo es que no se te olvidan? Porque las practicas cada día. Cuando una neurona interactúa con otra, crea una corriente eléctrica. Parece curioso ese dato, pero en tu cerebro hay conexiones eléctricas. Una neurona se conecta a otra a partir de sus dendritas y esto genera los conocimientos. Cuando tú, por ejemplo, tratas de resolver un cubo de Rubik, que es bastante complicado, al principio no lo puedes resolver porque no tienes ese conocimiento. Sin embargo, vas conociendo las formas, las figuras, los movimientos y al final de cuentas terminas resolviendo. Te puede durar meses o días y eso depende de cómo ya tengas un conocimiento previo. Pero es así como el cerebro va generando las conexiones y a partir de ello va generando conocimientos que después puedes recordar. Como les mencionaba hace rato, en esta imagen hay traté de representar unos impulsos eléctricos en el cerebro como si fueran rayos en una tormenta y precisamente así se da. En tu cerebro prácticamente hay una descarga neuronal bastante alta que si la mides con aparatos que actualmente se han desarrollado, pues verías la intensidad de esa corriente que hay. Por ejemplo, cuando tú mueves una mano o cuando piensas en algo, cierta parte de tu cerebro se puede iluminar. En esos aparatos se ve como un destello y ese destello es precisamente por las conexiones sinápticas, el flujo de corriente eléctrica. Entonces, en resumen de las conexiones sinápticas, cuando tú vas generando un conocimiento, se van generando nuevas conexiones sinápticas. Entonces, ¿por qué no somos capaces de comprenderlo todo o de entenderlo todo? Sencillamente porque cuando creas una conexión sináptica y no la vas desarrollando, no la mantienes, se separa. Esa es una parte interesante. Si una palabra, por ejemplo, nueva para ti, hoy te la aprendes y no la vuelves a usar, después se te olvida. Y se te olvida precisamente porque se perdió esa conexión. En los estudios recientes sobre el cerebro,
se ha tratado de investigar por qué los seres humanos no utilizamos el total, el 100% de nuestro cerebro, y esa sigue siendo una pregunta que todavía no se contestará y, según lo que supongo, tardará mucho en contestarse y en obtener una respuesta coherente, lógica y comprendida. Lógica difícil. Es una de las ramas de la inteligencia artificial, basada o fundada bajo el concepto de todo esfuerzo general. La lógica borrosa se puede leer o entender como lógica evolutiva loca. Se pueden gobernar sistemas o medios bajo reglas de sentido común. ¿Por qué? Porque la lógica difusa está dada entre lo real y lo que no lo es, lo que llega a ser confuso. Por eso el nombre de lógica difusa. Siendo de sentido común, nos referimos a sistemas adaptativos, los cuales se tienen que adaptar para que entren en el concepto. Se aplican sistemas de control por la misma instancia. Son reales, pero al mismo tiempo tienes que tener algo de expectativa al futuro, pero no es concreto. Y en sistemas continuos es igual. Bien, como aquí lo dice, la lógica difusa es un conjunto que asigna el valor de entre 0 a 1 y los elementos indican la permanencia en un conjunto nu. Esto es, si es 0 puede ser o algo absoluto, y si es 1 puede ser realidad. En las matemáticas se define así. Inteligencia artificial. Se define la inteligencia artificial como aquella inteligencia exhibida por artefactos creados por humanos, es decir, artificial. A menudo se aplica hipotéticamente a los computadores. El nombre también se usa para referirse al campo de la investigación científica que intenta acercarse a la creación de tales sistemas. Debido a que la inteligencia artificial tuvo muchos padres, no hay un consenso para definir ese concepto, pero podemos decir que la inteligencia artificial se encarga de modelar la inteligencia humana en sistemas computacionales. Puede decirse que la inteligencia artificial es una de las áreas más fascinantes y con más retos de las ciencias de la computación, en su área de ciencias cognitivas. Nació como mero estudio filosófico y razonístico de la inteligencia humana, mezclada con la inquietud del hombre de imitar la naturaleza circundante, como volar y nadar, hasta inclusive querer imitarse a sí mismo. Sencillamente, la inteligencia artificial busca imitar la inteligencia humana. Obviamente no lo ha logrado todavía, al menos no completamente. Bien, eso es todo. Muchas gracias.